Mira hacia el cielo y hacia la tierra y te recordarán su impermanencia. Mira al mundo, te recordará su impermanencia. Pero cuando realices la iluminación espiritual, hallarás sabiduría. El conocimiento así realizado te conduce de inmediato al camino. Recuerdo la fecha del 21 de marzo de 1953. Trabajé durante muchas vidas en mí mismo, luchando, haciendo todo lo que podía hacerse, y nada había sucedido. Ahora entiendo por qué no había sucedido nada. El esfuerzo mismo era la barrera. La escalera mismo lo impedía. La urgencia de buscar era el obstáculo. Nadie puede llegar sin buscar. Es necesario buscar. Pero llega un momento en que hay que soltar el buscar. La barca se necesita para cruzar el río. Pero luego llega un momento en que hay que abandonar la barca, olvidarla y dejarla atrás. El esfuerzo es necesario. Sin esfuerzo no hay nada posible. Y no hay nada posible solo con esfuerzo. Justo antes del 21 de marzo de 1953, 7 días antes, dejé de trabajar en mí mismo. Llega un momento en que ves la futilidad del esfuerzo. Has hecho todo lo que has podido y no ha sucedido nada. Has hecho todo lo humanamente posible. ¿Qué más se puede hacer? Uno abandona la búsqueda por pura impotencia. Y el día en que cesó la búsqueda, el día en que no busqué nada, el día en que no esperaba que sucediese nada, empezó a ocurrir. Surgió una nueva energía de la nada. No provenía de ninguna fuente, venía de ninguna parte en concreto y de todas las partes. Estaba en los árboles, en las piedras, en el cielo, en el sol, en el aire, en todas partes. Y yo busqué tanto que pensé que estaba muy lejos. Y resultó que estaba muy cerca, a mi lado. A causa de buscar, me había vuelto incapaz de mirar lo cercano. Buscar siempre se hace lejos. Siempre se busca lo distante. Y no era distante. Miraba a lo lejos y había pasado por alto lo próximo. La vista se había concentrado en la lejanía, en el horizonte, y había perdido la cualidad de ver lo que está cerca, lo que te rodea.
El día en que cesó el esfuerzo, también cesé yo. Porque no se puede existir sin esfuerzo. No se puede existir sin deseo. Y no se puede existir sin afanarse. El fenómeno del ego, del ser, no es una cosa, es un proceso. No es una sustancia que lleves dentro. Has de crearla a cada momento. Es como pedalear. Si pedaleas, avanzas. Si no pedaleas, te detienes. Puedes seguir avanzando un poco más a causa de la inercia, pero en el momento en que dejas de pedalear, la bicicleta empieza a detenerse. No tiene más energía para ir a ninguna parte. Caerá y se desplomará. El ego existe porque no dejamos de pedalear el deseo, porque nos afanamos en conseguir algo, porque soltamos por delante de nosotros mismos. En eso consiste el fenómeno del ego. Como surge de lo inexistente, es como un espejismo. Solo consiste en deseo y en nada más. Solo consiste en ansia y en nada más. El ego no está en el presente, sino en el futuro. Si estás en el futuro, entonces el ego parece ser muy sustancial. Si estás en el presente, el ego es un espejismo, empieza a desaparecer. El día que deje de buscar, y no es correcto decir el día que deje de buscar, es mejor decir el día en que el buscar se detuvo. Déjame repetirlo. La mejor manera de decirlo es el día en que el buscar se detuvo. Porque si soy yo el que lo detiene, entonces vuelvo a estar ahí. Ahora bien, detenerlo se convertiría en un esfuerzo, en mi deseo. Y el deseo sigue existiendo de manera muy sutil. No puedes detener el deseo, solo puedes comprenderlo. Y en su comprensión está su detención. Recuerda, nadie puede detener el deseo. Y la realidad sucede solo cuando el deseo se detiene. Así que este es el dilema. ¿Qué hacer? El deseo está ahí. Y los budas dicen que hay que detener el deseo. ¿Qué hacer? Pones a la gente en un dilema. Son en el deseo, sí. Y dices que hay que detenerlo. Vale. Y luego dices que no pueden detenerlo. ¿Qué es? Pues lo que hay que hacer. Hay que comprender el deseo. Puedes comprenderlo, puedes acabar viendo su futilidad. Es necesaria una percepción directa, una penetración inmediata. Mira en el deseo, solo mira qué es, y verás su falsedad, y verás su inexistencia, y el deseo caerá, y algo se caerá en ti a la vez. El deseo y el ego existen en cooperación, se coordinan. El ego no puede existir sin deseo,
El deseo no puede existir sin ego. El deseo es ego proyectado y el ego es deseo interpuesto. Van juntos. Son dos aspectos de un único fenómeno. El día en que cesó el desear, me sentí desesperado e indefenso, sin esperanza, porque estaba sin futuro. Nada que esperar, porque toda esperanza había demostrado ser fútil y no condujo a nada. No haces más que dar vueltas. Pende oscilando frente a ti y crea nuevos espejismos, llamándote, ven, corre y llegarás. Pero por muy rápido que corras, nunca llegas. Por eso el Buda lo llama espejismo. Es como el horizonte que ves alrededor de la Tierra. Aparece, pero no está ahí. Si te diriges hacia él, se aleja de ti. Cuanto más corres, más rápido se aleja. Cuanto más lejos vas, más lejos se aleja. Pero hay una cosa que es cierta. La distancia entre ti y el horizonte sigue siendo siempre la misma. No puedes reducir la distancia entre ti y el horizonte, ni siquiera en una pulgada. No puedes reducir la distancia entre ti y tu esperanza. La esperanza es el horizonte. Intentas tender un puente entre ti mismo y el horizonte, con esperanza, con un deseo proyectado. El deseo es un puente soñado, porque el horizonte no existe. Así que no puedes tender un puente hacia él, y solo puedes soñar en el puente. No puedes estar unido a lo inexistente. El día en que se detuvo el deseo, el día en que lo observé y realicé, me pareció fútil. Me sentí desesperado e indefenso. Pero en ese mismo momento, algo empezó a suceder. Sucedía eso por lo que había trabajado en tantas vidas y que no había sucedido. En tu desesperanza radica tu única esperanza. Y en tu carencia de deseos está tu única satisfacción. Y en tu tremenda indefensión empieza a ayudarte de repente toda la existencia. Está esperando. Cuando ve que trabajas en ti mismo, no se interfiere. Espera. Puede esperar infinitamente, porque no hay prisa. Es eternidad. En el momento en que estás solo, en el momento en que sueltas, en el momento en que desapareces, toda la existencia se precipita hacia ti, te penetra. Y las cosas empiezan a suceder por primera vez. Durante 7 días viví en un estado muy desesperanzado e indefenso, pero al mismo tiempo había algo que surgía. Cuando digo desesperanzado, no me refiero a lo mismo que vosotros cuando utilizáis esa palabra. Solo quiero decir
que no había esperanza en mí. La esperanza estaba ausente. No estoy diciendo que estaba desesperanzado y triste. De hecho, me sentía feliz, estaba muy tranquilo, sosegado, recogido y centrado. Desesperanzado, pero en un sentido totalmente nuevo. No había esperanza. Así que, ¿cómo podía existir desesperación? Ambas habían desaparecido. La desesperanza era absoluta y total. La esperanza había desaparecido. Y con ella, su opuesta, la desesperación. Era una experiencia totalmente nueva. Estar sin esperanza. No era un estado negativo. He de utilizar unas palabras, pero no era un estado negativo. Era absolutamente positivo. No era solo ausencia, sino que sentía una presencia. Algo rebosaba en mí, inundándome. Y cuando digo que algo estaba indefenso, no hago referencia a la palabra, al significado que aparece en el diccionario. Solo digo que estaba sin yo. Eso es lo que quiero decir con indefenso. Había reconocido el hecho de que no soy, de que no podía depender de mí mismo y que no podía sostenerme, de que no había nada bajo mis pies. Estaba en un abismo sin fondo. Pero no había miedo, y porque no tenía nada que proteger, no había miedo, porque no había nadie para tenerlo. Aquellos 7 días fueron de una tremenda y total transformación. Y el último día, la presencia de una energía totalmente nueva, de una nueva luz y un nuevo deleite, empezó a ser tan intensa, tan insoportable, que parecía que fuese a explotar. Como si me estuviese volviendo loco, de suprema felicidad. La nueva generación de Occidente tiene la palabra correcta para ello. Estaba flipado, colocado. Era imposible dar sentido a lo que sucedía. Era un mundo muy sin sentido, difícil de entender, de clasificar, de describir con palabras, lenguajes o explicaciones. Todas las escrituras parecían estar muertas y las palabras utilizadas para esta experiencia parecían anémicas, opacas. Era algo tan vivo como un maremoto de gozo. Todo aquel día fue muy extraño, abrumador, y fue una experiencia pasmosa. El pasado había desaparecido, como si nunca me hubiese pertenecido, como si lo hubiese leído en alguna parte, como si lo hubiese soñado, como si hubiese escuchado una biografía ajena que me hubiesen contado. Me estaba soltando de mi pasado, desarraigándome de mi historia, perdiendo mi biografía, convirtiéndome en un no ser, lo que el Buda llama anatta. Los límites desaparecían, al igual que las distinciones. La mente desaparecía, estaba a millones de kilómetros de distancia. Era difícil asirla. Se alejaba cada vez más y más rápida,
y no había ninguna urgencia por mantenerla cerca. Me sentía indiferente al respecto. Estaba bien. No había ninguna necesidad de permanecer con el pasado. Por la noche se hizo difícil de soportar. Hacía daño. Era doloroso. Era como cuando una mujer pare y sufre un dolor muy grande. Las punzadas del parto. En aquellos días solía acostarme hacia las 12 o a la 1 de la noche. Pero aquel día me fue imposible mantenerme despierto. Se me cerraban los ojos y era difícil mantenerlos abiertos. Algo era inminente, algo iba a suceder. Me era difícil decir de qué se trataba, tal vez de mi muerte, pero no tenía miedo. Estaba dispuesto. Aquellos 7 días habían sido tan hermosos que estaba dispuesto a morir. No necesitaba nada más. Fueron tan beatíficos, estaban tan contentos, que si la muerte llegaba, sería bienvenida. Pero algo iba a suceder, algo como la muerte, algo muy drástico, algo que sería tanto como una muerte, como un nuevo nacimiento, una crucifixión o una resurrección. Algo de grandísima importancia estaba a la vuelta de la esquina y me era imposible mantener los ojos abiertos. Estaba como drogado. Me fui a dormir sobre las 8, pero no fue como dormir. Ahora entiendo lo que Patanjali quiere decir cuando habla de que el sueño y el samadhi son similares, solo que con una diferencia, que en el samadhi estás totalmente despierto y también dormido y despierto a la vez, el cuerpo relajado, todas las células del cuerpo totalmente relajadas, todo funcionando relajado, y no obstante, en tu interior arde una luz de conciencia, clara, sin humo. Permaneces alerta y relajado, suelto pero totalmente despierto. El cuerpo está en el sueño más profundo posible y tu conciencia en la cumbre. La cumbre de la conciencia y el valle del cuerpo se encuentran. Me acosté. Fue un sueño muy extraño. El cuerpo estaba dormido y yo despierto. Fue tan extraño como si estuviera dividido en 2 direcciones, en 2 dimensiones, como si la polaridad se hubiera concentrado por completo, como si fuese ambas polaridades a la vez. Lo positivo y lo negativo se encontraban, sueño y conciencia se encontraban, vida y muerte se encontraban. Ese es el momento en que puedes decir, el creador y la creación se encuentran. Fue extraño. Te sacude de raíz. Te sacude los cimientos. Tras esa experiencia ya no puedes ser el mismo. Aporta una nueva visión a tu vida, una nueva cualidad. Sobre las 10 se me abrieron los ojos de repente. Yo no los abrí. El sueño se vio interrumpido por algo más. Sentí una gran presencia a mi alrededor, en la habitación. Era un cuarto muy pequeño. Sentí palpitar la vida a mi alrededor. Una gran vibración, casi como un huracán. Una gran tormenta de luz, alegría y éxtasis.
me ahogaba en ella. Fue tan asombrosamente real que todo lo demás se tornó irreal. Las paredes de la habitación se hicieron irreales, y la casa, y mi propio cuerpo. Todo era irreal, porque ahora, por primera vez, había realidad. Por eso cuando el Buda y Sankara dicen que el mundo es maya, un espejismo, nos resulta difícil de comprender, porque solo conocemos este mundo, no tenemos nada con qué comparar. Esa es la única realidad que conocemos. ¿De qué habla esa gente? ¿De qué es eso? Maya, ilusión. Esta es la única realidad, a menos que hayas conocido lo realmente real. Sus palabras no pueden comprenderse. Sus palabras son técnicas, teorías. Parecen hipótesis. Tal vez estén argumentando una filosofía. El mundo es irreal. Cuando en Occidente Berkeley dijo que el mundo es irreal, iba caminando con uno de sus amigos, una persona muy lógica. El amigo era casi un escéptico. Cogió una piedra de la calle y se la tiró con fuerza al pie a Berkeley. Berkeley gritó, le salió sangre. Y el escéptico dijo, ¿y ahora? ¿Sigue siendo irreal? Entonces, ¿por qué gritas? ¿Es la piedra irreal? Entonces, ¿por qué has gritado? ¿Por qué te agarras la pierna y muestras tanto dolor, angustia en el rostro? Todo es irreal. Este tipo de personas no puede entender lo que el Buda quiere decir cuando dice que el mundo es un espejismo. No está diciendo que puedas atravesar la pared. No dice eso. No dice que puedas comer piedra. No habrá diferencia entre comer piedras y pan. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que existe una realidad. Una vez que la conoces, esta pretendida realidad simplemente palidece. Se torna irreal. La comparación surge con la perspectiva de una realidad superior, no de otro modo. En el sueño es real, sueñas todas las noches. El soñar es una de las principales actividades que llevas a cabo. Si vives 60 años, te habrás pasado durmiendo unos 20 años o casi 10 años soñando. 10 años en una vida. No hay tantas cosas que hagas tanto tiempo. 10 años de soñar. Piensa en ello. Y cada noche y todas las mañanas te dices que es irreal. Y de nuevo, esa misma noche, cuando sueñas, el sueño se torna real. En un sueño es muy difícil recordar que se trata de un sueño. Pero por la mañana es muy fácil. ¿Qué pasa? Eres la misma persona. En el sueño solo hay una realidad. ¿Cómo compararlo? ¿Cómo puede decirse que es irreal? Comparándolo con él. Es la única realidad. Todo es tan irreal como todo lo demás. Así que no hay comparación posible. Por la mañana, cuando abres los ojos, encuentras otra realidad. Ahora puedes decir que todo fue irreal. Comparado con esa realidad, el sueño se torna irreal. Tiene lugar un despertar. Comparado con esa realidad o este despertar, toda esta realidad se torna irreal. Aquella noche, por primera vez comprendí
el significado de la palabra maya. No es que no conociese la palabra antes, ni que no fuese consciente de su significado. Era igual de consciente de ello que tú, pero nunca la había comprendido. ¿Cómo comprender sin experimentar? Aquella noche abrió sus puertas otra realidad. Se hizo accesible otra dimensión. De repente allí estaba. Esa otra realidad, la realidad aparte, la realidad real, o como quieras llamarlo, Dios, la verdad, el Dhamma, el Tao, como gustes. Carecía de nombre, pero allí estaba, tan opaca, tan transparente y no obstante tan sólida que podía tocarse. Casi me estaba asfixiando en aquella habitación. Era demasiado y yo todavía no era capaz de absorberla. Sentí una gran urgencia por salir de la habitación, de estar bajo el cielo. Me estaba asfixiando. Era demasiado. Iba a matarme. Si me hubiese quedado unos instantes más, me hubiera asfixiado. Esa es la impresión que me daba. Salí corriendo de la habitación a la calle. Sentí una necesidad imperiosa de hallarme bajo el cielo y las estrellas, con los árboles, con la tierra, de estar en la naturaleza. Y nada más salir, desapareció la sensación de asfixia. La habitación era un lugar demasiado pequeño para un fenómeno tan grande. Incluso el cielo es un lugar pequeño para un fenómeno así. Es más grande que el cielo. Ni siquiera el cielo puede limitarlo. Pero me sentí más cómodo. Me dirigí andando hacia el parque más cercano. Era una manera de caminar totalmente nueva, como si hubiera desaparecido la gravedad. Caminaba o corría o volaba, era difícil de saber. No había gravedad. Me sentía ingrávido, como si algún tipo de energía me estuviese llevando. Estaba en las manos de alguna energía distinta. Por primera vez no estuve solo. Por primera vez dejé de ser un individuo. Por primera vez la gota había caído en el océano. Ahora todo el océano era mío. Yo era el océano. No había límites. Surgió un enorme poder, como si pudiera hacer cualquier cosa. Yo no estaba allí, solo el poder. Llegué al parque donde solía ir cada día. Estaba cerrado. Lo cerraban de noche. Era demasiado tarde, casi la 1 de la noche. Los guardianes dormían. Tuve que entrar en el jardín como un ladrón. Tuve que trepar por la puerta, pero algo me empujaba hacia el jardín. No me era posible evitarlo. Flotaba. Eso es lo que quiero decir cuando repito continuamente. Flota con el río, no lo empujes. Estaba relajado, suelto. Yo no estaba allí, sino que era ello. Llámalo Dios si quieres. Dios estaba allí. Me gustaría llamarlo ello, porque la palabra Dios es demasiado humana y está muy sucia de tanta usarla. Ha sido contaminada con mucha gente. En el momento en que entré en el parque, todo se tornó luminoso. Estaba en todas partes. La bendición, la beatitud. Veía los árboles como si fuese
la primera vez. Su verdor, su vida, su savia. El parque dormía. Los árboles estaban dormidos. Pero vi el jardín bien vivo. E incluso las briznas más pequeñas de hierba eran hermosísimas. Miré a mi alrededor, un árbol era muy luminoso. Se trataba de un elengi. Ese árbol me atrajo. Me llevaba hacia él. Yo no lo elegí, la propia existencia lo eligió. Me dirigí al árbol, me senté bajo él. Y al sentarme, las cosas empezaron a sentarse. Todo el universo se convirtió en una bendición. No sé cuánto tiempo permanecí en aquel estado. Cuando regresé a casa eran las 4 de la madrugada, así que según el reloj debí de estar fuera unas 3 horas. Pero aquel estado fue infinito. No tenía nada que ver con el tiempo del reloj. Fue atemporal. Aquellas 3 horas se convirtieron en toda la eternidad, en una eternidad infinita. No había tiempo. No existía el paso del tiempo. Era la realidad virgen, incorrupta, intocable, inconmensurable. Y aquel día sucedió algo que ha continuado, no como una continuidad, que ha continuado como una corriente subyacente, no como una permanencia, pues ha ido sucediendo cada momento. Ha sido un milagro a cada instante. Esa noche, y desde esa noche nunca he estado en el cuerpo. He rondado alrededor. Me hizo enormemente poderoso y al mismo tiempo muy frágil. Me hice muy fuerte, pero no hablo de la fuerza de Mohamed Ali. Esa fuerza no es la fuerza de una roca, sino la fuerza de una rosa, tan frágil en su fortaleza, tan frágil, tan sensible, tan delicada. La piedra se quedará ahí y la flor puede desaparecer en cualquier momento, pero no obstante, la flor es más fuerte que la roca porque está más viva. La fortaleza de una gota de rocío en una brizna de hierba que reluce al sol de la mañana, tan bella, tan preciosa, que no obstante puede desaparecer en cualquier momento, tan incomparable en su gracia, aunque una pequeña brisa pueda llegar y hacer que la gota caiga y se pierda para siempre. Los Budas tienen una fuerza que no es de este mundo. Su fuerza es totalmente de amor, como una rosa o una gota de rocío. Su fortaleza es muy frágil, vulnerable. Su fortaleza es la fuerza de la vida, no de la muerte. Su poder no es del que mata, su poder es del que crea. Su poder no es de violencia, de agresión. Su poder es la compasión. Pero nunca he regresado al cuerpo, rondo alrededor. Y por eso digo que ha sido un milagro enorme. Me sorprendo continuamente de seguir aquí. No debería. Debería haber partido en cualquier momento. Pero sigo aquí. Abro los ojos cada mañana y me digo, vaya, todavía aquí. Porque parece casi imposible
El milagro ha sido una continuidad. El otro día alguien me hizo una pregunta. ¿Te estás tornando tan frágil, delicado, tan sensible a los olores de los aceites capilares, de los champús, que parece que no podemos verle a menos que nos rapemos al cero? Por cierto, no hay nada malo en ser calvo. La calvicie es hermosa. Al igual que el negro es bello, también el calvo es bello. Pero es cierto, debéis tener cuidado. Soy frágil y delicado y sensible. Esa es mi fuerza. Si le tiráis una piedra a una flor, a la piedra no le pasará nada, pero la flor desaparecerá. No obstante, no podéis por ello afirmar que la piedra es más poderosa que la flor. La flor habrá desaparecido porque estaba viva, y a la piedra, no le pasará nada porque está muerta. La flor desaparecerá porque carece de fuerza para destruir. La flor se limitará a desaparecer y dar paso a la piedra. La piedra tiene un poder para destruir porque está muerta. Recuerda, desde ese día nunca he vuelto a estar realmente en mi cuerpo. Solo me une al cuerpo un hilo delicado. Y me sorprende continuamente el hecho de que, de alguna manera, el todo debe quererme aquí, porque yo ya no estoy aquí a causa de mi propia fuerza. Ya no estoy por mí mismo. Debe ser voluntad del todo mantenerme aquí. Dejar que me demore un poco más en esta orilla. Tal vez el todo quiera compartir algo con vosotros a través de mí. Desde ese día, el mundo es irreal. Se ha revelado otro mundo. Cuando digo que el mundo es irreal, no quiero decir que esos árboles sean irreales. Esos árboles son absolutamente reales, pero lo irreal es la forma en que los miráis. Esos árboles no son irreales en sí mismos. Existen de verdad. Existen en la realidad absoluta, pero de la manera que los miráis, nunca los vais a ver. Estáis viendo otra cosa, un espejismo. Creáis vuestros propios sueños a vuestro alrededor y a menos que despertéis, continuaréis soñando. El mundo es irreal porque el mundo que conocéis es el mundo de vuestros sueños. Cuando los sueños cesan, entonces os encontráis con el mundo que está ahí, con el mundo real.